Para continuar con la agenda de hoy nos acompaña Gabriel Mesa Nichols con la conferencia Creando la Medicina del Futuro, cómo la tecnología y la innovación nos harán más humanos. Adelante, Gabriel. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar acá. Una responsabilidad muy importante de tener esta oportunidad de hablar sobre el futuro de la medicina en EAFIT, en la Semana de la Innovación, cuando cumple 15 años el Centro de la Innovación precisamente. Entonces, pues el reto era interesante porque son demasiadas las cosas que queremos hablar y voy a intentar cubrir una gran cantidad de temas, pero quiero empezar pues, por el título que es muy simple, Creando la Medicina del Futuro, cómo la tecnología y la innovación nos harán más humanos. Y este, pues, digamos, es un dilema que los seres humanos tenemos desde hace pues, 100 años o 150 años, cuando se automatizan las cosas y pensamos que vamos a perder la humanidad y realmente lo que hacemos es recuperar humanidad de una manera importante y es lo que vamos a ir viendo pues, a lo largo de esta presentación. Voy a ver si puedo quitar aquí esta barrita para que no nos estorbe. Eso pues en todas partes estorba, pero bueno, creo que ahí estorba menos. Y quiero empezar con estas palabras de Larry Page, cofundador de Google, cuando en el 2008 estaban fundando a Singularity. Y él hacía una pregunta muy simple en su discurso. Decía, tengo ahora una métrica muy simple que utilizo. ¿Estás trabajando en algo que pueda cambiar el mundo? ¿Sí o no? Y creo que pues, esa es la métrica que nos debe mover en este momento. Creo que en este momento de la historia, de la vida, de las posibilidades que tenemos, creo que esa es la métrica que debe mover a cada uno. Yo pienso que inclusive un negocio que, por ejemplo, hoy solamente de plata, pues no tiene razón de existir, porque hay tantos problemas que podemos resolver que a la vez son rentables, creo que ese es el camino. Y él mismo dice, la respuesta para el 99.9999% de las personas es no. Creo que debemos capacitar a las personas sobre cómo cambiar el mundo. Yo tengo en particular un amigo, por ejemplo, que fundó un colegio que solamente recibe familias cuyos padres de familia hablan de querer cambiar el mundo. Dice que no recibe ninguna familia que no quiera cambiar el mundo. Y creo que esa es una vara alta. Entonces, partiendo del mismo título que nos hemos propuesto en EAFIT, y ese es pues un reto mayor, porque queremos desarrollar el mejor programa de medicina del mundo y para el mundo. O sea, no de Medellín, no de Colombia, no de América Latina, sino del mundo y para el mundo. Y es lo que les voy a ir compartiendo en este tiempo que vamos a hablar, pues con algún contexto específico. Sigo moviendo la barrita, a ver si nos deja de estorbar. Entonces estamos planteando de alguna manera una profunda revolución de la salud humana y yo creo que ese es pues como el reto más importante que quizás pues nos podamos plantear en este momento como universidad desde esa perspectiva de la salud. Y esta es una frase que descubrí hace tal vez unos 10 años de Jonas Salk. Jonas Salk fue el médico que lideró un equipo de más de 20.000 médicos y profesionales de la salud que descubrieron o desarrollaron la vacuna contra la polio. Y él tiene esta frase que para mí es una guía en la vida y es: nuestra más grande responsabilidad es ser buenos ancestros. Y la repito, nuestra más grande responsabilidad es ser buenos ancestros. O sea, ¿qué legado vamos a hacer? ¿Qué legado vamos a dejar en nuestra vida? Y cuando él le pregunta en 1955, usted es el dueño de la patente, en una entrevista en televisión, él dice: no hay patente, se puede patentar el sol. Y simplemente la pregunta es: ¿cuántos niños hubieran quedado parapléjicos si él hubiera insistido en no renunciar a esos 7.000 millones de dólares que implicaba la patente? Y esa es pues simplemente una reflexión importante, o sea, ¿qué es lo que realmente nos mueve? Y por eso aquí, pues, ¿por qué estamos acá? ¿Qué es lo que nos mueve? Y por eso digo que en este momento la mayoría de los problemas sociales son altamente rentables, porque no es que haya que renunciar a la rentabilidad, ni mucho menos. Entonces, esta es otra frase que es importante, es parte de una antigua maldición china y tiene tres componentes. El primero es que vivas durante tiempos interesantes, el segundo, que tú seas objeto de atención de quienes ostentan la autoridad, y tercero, que los dioses te concedan todo lo que pediste. El segundo, pues particularmente quienes han o hemos podido trabajar en cargos públicos, pues sabemos que es bastante claro a qué se refiere. Entonces, el primero, que vivas durante tiempos interesantes. Intentar en las próximas diapositivas convencerlos de que estamos en tiempos increíblemente interesantes. Y miren esta diapositiva que muestra los cambios, digamos la innovación. Estamos en la semana de innovación desde la domesticación, la rueda, año menos 10.000 antes de Cristo, cuando aparece la agricultura, la rueda de la Grecia clásica. Y miren, digamos, cómo se empina. Y vemos herramientas, transporte, sociedad, comunicación, ciencia y tecnología. Entonces, digamos, estamos en momentos de cambios importantes. Y de uno de los fundadores de Singularity también, que hace este cálculo que dice que los cambios en los últimos 100 años son comparables, o inclusive mayores a los de los primeros 20.000 años de la humanidad. A mí no me cabe la menor duda de que eso es así. No me cabe la menor duda de que realmente estamos viviendo una situación sin precedentes, llena de oportunidades, llena de retos, como vamos a mirar. En este libro de Peter Diamandis, que es el
el primero de él, que es Get Abundance, que ya se consigue en español. De hecho, lo compré la semana pasada en la librería de AFIT. Es bastante bueno. Para mí es uno de los mejores libros que me he leído. El segundo está por aquí, no sé si ustedes me están viendo, pero el segundo se llama El futuro es más rápido de lo que piensas. Y ahí él habla del cambio exponencial. Él dice, si yo camino 30 pasos, pues camino más o menos 30 metros. Si son 30 pasos exponenciales, son 1.073 millones de pasos, que es el equivalente a 26 veces la vuelta a la Tierra. Yo ayer pues no creía y me puse a hacer esto en Excel. Realmente él habla de 1.000 millones de pasos, son 1.073 millones de pasos. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que aprendimos del COVID es que su transmisión es exponencial y por eso es que esa tasa de contagio pues es tan compleja de entender, porque finalmente 1, 2, 4, 8, 16, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un punto interesante. Ahora miremos la evolución de la humanidad en perspectiva. Si lo pusiéramos desde que apareció el Homo sapiens, que se habla de 300.000, la revolución cognitiva hace 70.000 años, sería más o menos una cosita como así. Es difícil de entender, pero pongámosle un poquito de zoom y aquí vemos que realmente es bastante interesante porque vemos lo que pasa a partir del año, ¿cierto? Pues del año 1990, por ahí, se empina de una manera importante con el número de descubrimientos. Y miremos pues tan sencillo pues como el avión, o como el hombre a la luna, o como el genoma, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Otro poquito de perspectiva, la parte que nos ponían a estudiar en el colegio, pues el Cristóbal Colón y la Revolución Francesa y demás, pues es esa lineecita verde que vemos ahí realmente. O sea, no sabemos mucho del ser humano, es esto que vemos acá, ¿cierto? La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. ¿Y por qué es importante esto? Porque es un ejercicio de humildad, es un ejercicio pues que nos permite entender que tenemos una oportunidad distinta hoy de vivir, pero que además somos simplemente pues un parpadeo en el tiempo cósmico y que tenemos que hacer de la vida que valga la pena ese parpadeo del tiempo cósmico. Y me parece que esta frase de Isaac Newton es absolutamente inspiradora también. Si he logrado ver más lejos ha sido porque me he subido a hombros de gigantes. Entonces, hoy lo que les voy a plantear aquí sobre el futuro de la medicina, pues es porque yo he estado en hombros de gigantes, tuve el privilegio de trabajar en Sura durante 15 años, como gerente general durante 13, y digamos gran parte de lo que sé, pues viene de ahí. Gran parte de mi experiencia, de lo que creo que funciona y lo que no funciona, pues viene, digamos, de ese trabajo donde uno de los metas era demostrar que las cosas sí se podían hacer bien en una EPS, que realmente podía ser rentable, que podía ser un tema de orgullo y que no tenía que ser, digamos, un servicio de salud de segunda calidad, sino al contrario, de primera calidad, porque así las cosas bien salen más barato en salud y es una de las premisas más importantes. Entonces, todo este conocimiento pues nos libera, pero además nos genera unas nuevas responsabilidades que son descomunales, ¿cierto? Y miremos otro poquito de perspectiva, la edad moderna que les mencionaba ahorita. Entonces voy a pasar rápido, aquí lo van viendo en la pantalla, no es que la Universidad de AFID haya empezado en el momento, sino que ahí está el logo, pero miramos pues que van apareciendo los distintos logros de la humanidad, hasta el genoma humano en el año 2016, vemos el smartphone en el 2008, las redes sociales, la luna, la bomba atómica, el avión, la radio, pero más importante que los gadgets o que los dispositivos es realmente el cambio en el estado de conciencia. O sea, al descubrir con telescopio que la Tierra gira alrededor del Sol, nos cambia una cantidad de mitos que teníamos, o al descubrir que la gente se muere porque le da una infección en unos microbios, es distinto a que es una maldición de los dioses, o al descubrir, pues, obviamente, las leyes de la herencia y la misma, pues, evolución de las especies de Darwin, la relatividad, darnos cuenta del daño que podemos hacer con el holocausto y el calentamiento global, las leyes de la herencia que mencioné, el muro de Berlín, la inteligencia artificial. Pero entonces, hoy poseemos un estado de conciencia más elevado, que también nos pone una responsabilidad mayor, y es que realmente el mundo nos cabe en las manos. Por eso creo que los sueños son esta mayor responsabilidad. ¿De qué tamaño son nuestros sueños? Va a determinar qué es lo que somos capaces de hacer. Por eso nuestro sueño es absolutamente descomunal y estamos absolutamente convencidos que lo vamos a lograr, porque vamos a ver que es una confluencia de factores que nos van a llevar allá. Entonces, pues son muy interesantes los tiempos. Esta es la ley de disrupción que muestra el cambio tecnológico, muestra la velocidad de cambio social que mencionaron ahorita en el panel anterior, el cambio económico y el cambio político. Mucho más lento. Pues eso sin mencionar el cambio biológico pues, de las especies o del ser humano para adaptarse, ¿cierto? O el cambio regulatorio, por ejemplo. Entonces cambia mucho más lentamente que la tecnología, pero además esto está movido por estas leyes que son pues precisamente de quienes trabajan en tecnología, la ley de Moore, que dice que se duplican cada 2 años la capacidad y se baja el precio a la mitad de los procesadores, la de Gilder con comunicaciones y la de Metcalfe con el valor de esas mismas comunicaciones. Entonces,
¿Por qué estamos tan perdidos? ¿Por qué estamos tan agotados? ¿Por qué decimos, vení, yo no estoy entendiendo, no va a ser capaz de seguir la velocidad de cambio, que además a veces nos abruma, pero que esto nos tiene que permitir pasar de ese estado de abrumación a un estado, digamos, de acción, un estado de podernos conectar con lo que es realmente importante. Y es que estamos en este punto donde no somos capaces de adaptarnos. Voy a poner el cursor aquí en un segundo, donde todavía no entendemos, porque la capacidad de adaptación es mucho más lenta, ¿cierto? Entonces, el reto es que tenemos que ser tan buenos en administrar los impactos positivos de la tecnología como lo somos en inventarlos. O sea, muchas gracias inventarlos, pero entonces es cómo nos adaptamos y cómo viene un gran momento de convergencia que nos genera unas posibilidades increíbles e impensables hasta este momento. Miremos otra razón por la que esto también es cierto. Esta es una gráfica que básicamente muestra lo mismo, pues en dos formas distintas, y es el tiempo de adopción para llegar a un cuarto, digamos, de la población en Estados Unidos de las distintas tecnologías. Entonces, miren, por ejemplo, la electricidad se demoraron esos 46 años. Miren el tiempo que se demoró realmente y en qué momento aparece, digamos, esa capacidad de adaptación que va cambiando. Vienen otra gráfica muy interesante, termina con Pokémon Go, por ejemplo, llegó a 50 millones de usuarios en 19 días, mientras que Facebook se demoró 3 años, Twitter se demoró 2 años, YouTube 4 años, el iPod 4 años, el teléfono celular 12 años, el cajero automático 18, la televisión 22 años, la electricidad 46 años, el teléfono 50 y las aerolíneas 68 años. O sea, estamos en un momento donde el mundo realmente se volvió, pues no quiero sonar tierraplanista porque no lo soy, pero sí se volvió, digamos, casi que muy local. Entonces, tenemos unas oportunidades importantes, lo vemos ahora en la pandemia. La pandemia genera un estado, digamos, mental difícil. Yo creo que tenemos unos retos gigantescos desde el punto de vista de salud mental. Creo que vienen momentos muy importantes para utilizar la tecnología para ser capaces de cambiar el estado de salud mental que tenemos hoy, porque pues, esta generación que está viva hoy pues, nunca había vivido una situación parecida. Entonces, esta es una frase del capitalismo consciente. Quienes estamos vivos hoy podemos elegir llevar las vidas más llenas de sentido como nunca antes en la humanidad. De raza y sodia, pero quienes además trabajamos en salud vivimos de un aspecto verdaderamente emocionante de esta aventura humana que empezó hace 300.000 años con el Homo sapiens, hace 70.000 con la revolución cognitiva. Nuestro trabajo nos da la posibilidad de transformar la vida de miles de millones de personas. Aquí con miles de personas, pero son miles de millones de personas que además confían en nosotros. Y miren por qué digo que estamos viviendo un momento distinto. Este es un libro que se llama El paciente te verá ahora, The Patient Will See You Now, de Eric Topol, que es un libro increíblemente potente, que muestra cómo, por ejemplo, la ecuación cambia, el paciente tiene hoy el poder de decir muchas de las cosas. Entonces dice, nos demoramos 350 años en tener 10 millones de libros impresos, 1440, 1800, pero en 8 años había 1.250 millones de dispositivos, de smartphones, que realmente un smartphone tiene mucha más capacidad pues, que un libro, todos lo sabemos. Hoy pues sabemos que estamos hablando pues, de cifras mucho más altas, con 7.500 millones de habitantes y con cifras similares pues, de dispositivos. Miren, por ejemplo, esta otra gráfica, que soporta que estamos viendo tiempos extraordinarios, pues pasamos de 1 billón a 2 billones de personas simplemente en 4 años, es decir, 1.000 millones de teléfonos inteligentes más. Eso pues, nos da una gran capacidad. Entonces, para hablar de estos retos, pareció muy importante empezar del círculo dorado de Simon Sinek, que es tan importante en innovación. Y pues ustedes saben que él dice empezar el por qué de las cosas, el qué y el cómo. Y el por qué es muy simple, porque primero es una necesidad, segundo es el momento preciso, que vamos a mirar eso un poquito más en detalle, tercero porque podemos hacerlo. Entonces, hace años, en un proceso también de intentar cambiar el sistema de salud colombiano, intentar cambiar lo que pasaba, digamos, en EPS Sura en particular, yo llegué a la conclusión de que el liderazgo consiste en ser capaz de juntar necesidades, capacidades y voluntades. Es decir, que es capaz de hacer, y perdonen que hablo en un nombre propio simplemente como ejemplo, qué necesita Gabriel, qué es capaz de hacer Gabriel y qué quiere hacer Gabriel, pero qué necesita además, por ejemplo, el equipo que está trabajando en este tema, en EAFIT, en el tema de diseñar este nuevo futuro y qué necesita, por ejemplo, las clínicas de Medellín, cuáles son sus necesidades, sus capacidades y voluntades, qué necesitan, de qué son capaces y qué quieren. Y juntando eso, ese es el verdadero liderazgo que hace que las cosas pasen. Y ese es el reto más importante, ser capaz de tener eso cristalizado para poder crear esa visión a la cual la gente se le apunta. Entonces vamos con el primer punto, las necesidades. Entonces la primera es porque como vamos en el mundo en salud no vamos bien. Yo soy médico, egresado del CES de 1990, y digamos que toda la vida me la he pasado en temas de salud
de biotecnología o pues, de temas de aseguramiento, etcétera. Y hoy puedo decir que siento que realmente como vamos, el mundo no va bien. Y no es que yo creo que el sistema de salud colombiano es bastante bueno, vivo bastante orgulloso de lo que hemos hecho, pero creo que como especie, les voy a dar aquí unas 10 razones. La primera, somos más longevos, tenemos vidas más largas, pero menos saludables. La segunda, hemos medicalizado la vida. Volvimos médicos en los momentos más importantes de la vida. Hay un libro que más adelante les voy a mostrar que se llama La expropiación de la salud. Tercero, la patologización de la vida. Esto me lo dijo la profesora María Rocío hace un par de semanas y decía, todos estamos enfermos y todos estamos locos. O sea que para todos tenemos pastillas. Miren esta frase de Aldous Huxley, la medicina ha avanzado tanto que ya no queda nadie que esté sano. Cuando yo estudié medicina, yo tenía un profesor que llamaba Rodrigo Lema. Rodrigo Lema, profesor de medicina interna, decía, doctor, no se le olvide que no hay pacientes sanos sino mal estudiados. Yo me acuerdo que yo inclusive vivía orgulloso de esa frase. Yo creo que esa frase realmente hay que reemplazarla. Cuarto, la medicamentalización de la vida, más medicamentos y menos salud, pastillas para todos, y si no toma pastillas, pues tome vitaminas, que con seguridad para algo le sirven, ¿no es cierto? Sistema de enfermedad y no de salud, no nos sentimos cuidados. El burnout médico, los médicos desgastados, pues, y los profesionales de la salud, insatisfacción de los profesionales, un sistema de salud en el mundo, no en Colombia, que no es compasivo y no es humano, que de hecho es infeliz. No sé si se han visto una serie que se llama New Amsterdam en Netflix, bastante bonita, que habla realmente de la base de la compasión. Octavo, la paradoja de la salud, a mayor desarrollo, menor percepción de salud. También a mayores recursos, más enfermedades siente la persona que tiene. La mercantilización de la salud, utilidades versus salud. Repito, yo pienso que la salud tiene que ser rentable. Creo que la única forma de que sea sostenible en el tiempo es que sea rentable y que tenga una ecuación que la haga sustentable en el tiempo. Entonces no es que sea sin ánimo de lucro, pero no puede ser el objetivo primario. Tiene que ser una consecuencia de hacer las cosas bien, y por hacer las cosas bien la utilidad puede llegar, o de hecho llega como una consecuencia de aliviar al paciente, de tenerlo satisfecho. El tercer componente de la cuádruple meta es precisamente menores costos y mayor satisfacción de los médicos y los profesionales de la salud. Y décimo, la insostenibilidad financiera, que vamos a ver un par de gráficas más adelante con el crecimiento de enfermedades crónicas. Miren este libro que les cuento de la expropiación de la salud de un par de médicos españoles, y dice, en su versión extrema, la medicina sin límites llega a expropiar la salud, el desánimo, el sentimiento de vacío existencial, el miedo al futuro, el embarazo, el parto, el dolor, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Por ello los sanos, los pacientes y sus familiares, las comunidades y las poblaciones se vuelven médico dependientes y van perdiendo gran parte de su autonomía, de sus habilidades de autocontrol y autocuración, y de sus capacidades de valoración del enfermar y la enfermedad. Y además los pacientes se convierten en el combustible del sistema sanitario y las industrias sanitarias, y de forma que se abandonan en aras del negocio y los nobles fines de la medicina, la ayuda frente a la enfermedad y la muerte. El precio de este abandono es alto. Por ejemplo, unas 600 personas muertas diariamente en la Unión Europea, solo por efectos adversos de los medicamentos, que se emplean sin necesidad en un tercio de los casos, imprudentemente en otro tanto. Esta cifra se puede comparar con la mortalidad provocada por el tráfico de las carreteras, que provee unas 75 muertes al día, 7 veces menos que los efectos adversos de los medicamentos. Entonces, quiero hacerles un ejercicio que a mí me parece que cuando lo descubrimos fue un regalo hace tal vez un par de años, y es, voy a parar aquí un segundo simplemente para que hagan la reflexión. Si debes asignar la responsabilidad de tu salud a los siguientes actores distribuyendo 100 puntos, ¿cómo lo harías? Si quieren le toman una foto a la pantalla porque no me voy a detener, pero esto tiene que dar 100. Entonces, Dios, el Estado, la EPS, los hospitales y las clínicas, la IPS básica, los profesionales de la salud, las escuelas y las universidades, las empresas, las compañías productoras de alimentos, o yo mismo. Y uno aquí podría agregar las farmacéuticas, etcétera, etcétera. Pero simplemente, cuando yo hago este ejercicio, la gente dice, es que esto me da como 180, pues te tiene que dar 100 puntos. La conclusión mía es que cuando uno hace esta reflexión, el 80 o el 90% depende de yo mismo. Yo soy el dueño de mi salud. Yo soy el que decido qué pasa con mi cuerpo y no es el médico. Pero miren que en la sociedad actual uno dice, voy a ver qué me dice el médico. Es que el médico me quitó el whisky, el médico me quitó el chicharrón, es que el médico me quitó el aguardiente. El médico no te quita nada. El médico te acompaña y tú eres el que decide qué es lo que vas a hacer con tu cuerpo y con tu salud. Entonces es un punto importante. Y aquí, pues otro libro muy, muy importante se llama Sobre Diagnóstico. Vuelvo y muevo aquí esta cosita. Entonces dice, enfermando a las personas en la búsqueda de la salud. Y habla básicamente cómo han ido cambiando los niveles de medición de los valores que antes eran normales y van bajando, en gran parte porque muchos de los asesores de estas decisiones, los cardiólogos, por ejemplo, son pagados por la industria farmacéutica.
Cuando por ejemplo, se baja de 240 a 200 el valor del colesterol, se crea un mercado automático de 42.600.000 pacientes nuevos en Estados Unidos que se acostaron sanos y se levantaron sufriendo del colesterol. Lo mismo pasa con osteoporosis, por ejemplo, lo mismo pasa con hipertensión, pero lo más, porque yo me acuerdo que yo inclusive cuando veía esto decía, qué maravilla cómo va avanzando la humanidad, miren ya cómo vamos llegando, pero cuando entendí este libro, miren lo que es más preocupante, y es que los pacientes nuevos no son los que están en el extremo de la campana de Gauss, no son los que se van a morir del colesterol, porque realmente son los que lo tenían marginalmente elevado. Pero cuando a ti te mandan el colesterol y te lo tienes que tomar de por vida, pues es un mercado cautivo que además no sabemos qué más problemas te causa la pastilla del colesterol, que te puede bajar una cosa que, pues la serotonina, no sé qué, no se sabe, porque no sabemos, es imposible saberlo. En estos días salimos con un amigo que trabaja en innovación en salud, y él me decía, Gabriel, tenía el colesterol en 350, me llamó un médico, un endocrinólogo, y me dijo, tómese esta pastilla. Muy diligentemente dije, no, no me la quiero tomar, me dijo, tómesela. Y yo, no, no es que quiero, dígame qué más hago. Y yo, no, tómesela y hablamos en 6 meses. Él no se la tomó, cambió los estilos de vida y el colesterol le bajó a 150, pero realmente es más fácil mandar la pastilla que educarnos, y ese es el cambio que estamos proponiendo en paradigmas que queremos hacer. Entonces, ve, porque el momento es oportuno. Recuerden que estamos en el por qué. Entonces, primero es una necesidad urgente. Segundo, hay confluencia de tecnologías que vamos a mirar más adelante. Tercero, es un momento de cambio exponencial, ya lo vimos al principio. Cuarto, hay una crisis en los sistemas de salud que más adelante les muestro un poquito más, desequilibrios y crisis existencial, ecológica, social y espiritual. Esto viene de Otto Scharmer, de la teoría de la U. El mundo se volvió un lugar común, es decir, se volvió pequeñito y se puede hacer. Todos estamos conectados, lo aprendimos con la pandemia, y además la pandemia ha sensibilizado al mundo. Entonces miren esta gráfica que es la que les mencionaba, donde habla de las grandes rupturas en el mundo moderno, la ruptura ecológica, la ruptura social y la ruptura espiritual, que es self versus nature, self con el otro y self con uno mismo. Pero todo esto está alimentado, digamos, por estas distintas burbujas, la burbuja ecológica, solamente tenemos un planeta, la burbuja de desequilibrio o inequidad, la financiera, la tecnológica, la de liderazgo, la del consumismo, la de gobernanza y la de quiénes son dueños, digamos, de las cosas versus utilizarlas. Entonces, otra razón por la que también es propicio es porque ya este futuro, yo me crié con los Jetson, me acuerdo que lo daban una vez por semana, creo que me tocó en blanco y negro, y me encantaba. Pero ya esto, pues ejercicio online, trabajo en casa, videollamada, pues aquí estamos conectados, periódico digital, videoconsulta. Y salió este artículo de Deloitte, más o menos en la mitad de la pandemia, tal vez junio, julio, y aquí en este artículo de hecho dicen que ya los consumidores están viviendo el futuro de la salud, pero que de hecho nos dimos cuenta que todo no se puede volver digital. O sea que de hecho algunas cosas son muy buenas, pero que el paciente le sigue haciendo falta ver al médico para algunas cosas. Entonces también entender que no es tampoco que todo se vaya a ir para allá, porque sí tenemos que tener un equilibrio. Entonces tercero, porque podemos hacerlo en particular en EAFIT, o sea la voluntad que tenemos las capacidades humanas y técnicas, porque estamos construyendo esta visión, porque hoy sabemos que hay que hacerlo, entonces se vuelve un imperativo ético y moral. Eso es, digamos, lo más importante, porque el hecho de saber pues, nos obliga a la acción. Cuando uno no sabe, pues uno tiene que actuar. Porque hay una multiplicidad de saberes en EAFIT que son muy importantes. La sisigia, una palabra que me enseñó alguna vez Alejandro Haddad, y es la alineación de los planetas. Yo lo llamo la sisigia de la cuarta revolución, cuando se alinea el Internet de las cosas, con Big Data, con analítica, con computación cuántica. Esa es una sisigia realmente, que se puede explotar en EAFIT, porque en EAFIT hay ingeniería, hay una cantidad de carreras que son capaces de soportar esto. Porque desde la salud se cambia la vida, y es muy importante. Desde la salud tenemos la capacidad de crear una comunidad mucho más feliz, mucho más plena, mucho más consciente de cómo vive, mucho más agradecida. Porque vivimos un estado de conciencia diferente, en medio de una sociedad que tiene un alto sufrimiento, sobre todo pues, los que nos tocó, digamos, la época de la violencia en Colombia, por ejemplo, de Medellín en particular, por ejemplo. Yo hablo a mis hijos y me miran como, este man de qué me está hablando. Pero realmente somos una sociedad resiliente porque ha sufrido bastante, que nos merecemos vivir distinto. Porque creemos que puede ser open source, estamos abiertos a construir con el mundo, a compartir toda esta información, a hacerlo conjuntamente, y porque queremos que nos quepa en la mente y en el corazón, como me enseñó Luz Ángela Carvajal, si nos cabe en el corazón puede pasar, y eso es muy importante, y yo estoy convencido de que sí nos puede caber en el corazón, y que sí lo podemos lograr. Bien, entonces, ahora el qué, como decía ahorita, que nos hemos propuesto en EAFIT.
ya lo mencioné ahorita, entonces una profunda revolución en la salud, pero miremos, por ejemplo, y también la profesora María Rocío en estos días me decía la corrección y tiene razón, no se trata de decir que es que el sistema actual es malo, porque realmente es bastante bueno, pero es un sistema basado en la enfermedad y no en la salud. Entonces tenemos que construir sobre lo existente, pero desde la bondad, la humildad y la compasión. O sea, no se trata de llegar a arrasar, a decir, no, venga, que ahora sí llegaron los chachos, no, venga, que somos capaces de construir a partir de lo que existe algo que sea mucho mejor, porque tenemos las bases para algo muy bueno. Esto simplemente pues muestra la evolución en el acceso y en la calidad del sistema de salud colombiano en los últimos años. Como digo, pues me siento en particular orgulloso de lo que Sura ha logrado, pero hay otras EPS que también lo han hecho bastante bien. Entonces, sigamos entendiendo un poquito más. Esto se descubrió hace más o menos 30 o 40 años. ¿Qué impacta la salud? De 100, digamos, de 100 puntos porcentuales de qué es lo que impacta la salud, 50% depende de mis comportamientos en salud, que más adelante vamos a hablar de los hábitos. El 20% de los hábitos del ambiente, que se conecta con el comportamiento, el 20% de la genética, que además, ya les explico, también se conecta con los anteriores, y el acceso a la atención médica solamente el 10%, o sea, un pequeño porcentaje de lo que yo obtengo en salud depende de donde el médico. Hoy la genética, sabemos que existe algo que se llama la epigenética, y la epigenética es que el DNA se metila y se expresan, se prenden unos genes sí o no, dependiendo de cómo sean mis comportamientos en salud, dependiendo de si fumo o no, dependiendo si como bien o no, dependiendo si hago ejercicio o no, esos genes se expresan o no se expresan. Y esos genes tienen también digamos, un efecto acumulativo, porque también así como decimos que estamos en un momento de cambio donde unas tecnologías apoyan las otras, pues unos genes se prenden y apoyan otros genes y se produce pues el fenómeno de la enfermedad. Pero ¿cómo nos gastamos la plata en salud en el mundo? Como digo, esto lo diseñó Teber hace unos 40 años, o sea, no es nada nuevo, no estamos descubriendo el agua tibia, esto todo el mundo lo sabe, pero el 4% lo dedicamos precisamente a lo que impacta el 90%, y el 96% lo dedicamos a tener acceso a los médicos, entonces estamos perdidos. Principito, que siempre será también un gran maestro, es responsable para siempre de lo que ha domesticado. Entonces, todo eso que hemos logrado, pues es nuestra responsabilidad, y nuestra responsabilidad cambiar el estado de conciencia, de nadie más, solamente de nosotros. Entonces, miren esta gráfica. Esta gráfica tiene 4 elementos importantes. El valor del seguro para los trabajadores en Estados Unidos, una gráfica basada en datos de Kaiser Permanente. Miren cómo crece el año 99 al año 2017. El aporte de los trabajadores al seguro de la salud también. Miren cómo crece 270%. Miren los salarios de los trabajadores en Estados Unidos crecen al mismo tiempo un 64% en el último año y la inflación general un 47%. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hace absolutamente impagable al paso que va. O sea, que la gente va a llegar a un punto donde dice no puedo pagar el seguro de salud. Miren, por ejemplo, del Wall Street Journal también unos datos muy simples. Cuánto del año 2007 al 2014 se cambió pues quisiera decir inversión, pero realmente creo que es un gasto en salud, porque finalmente si no estamos siendo más saludables no es una inversión, pero aumenta un 25%, mientras que en los otros elementos cambia de una manera dramática. Y lo que es muy importante, miren la expectativa de vida en los distintos países y el modelo americano, que es para muchas cosas, inclusive para salud, que nosotros seguimos en muchos de los aspectos, pues miren cómo el modelo americano pues muestra que a mayor inversión, realmente con el gasto per cápita, y este dato se los quiero dar, Estados Unidos se gasta $9,000 por persona por año en salud, ya cercan los 10,000, Colombia se gasta $225 por persona por año en salud, 250, quiere decir 36 veces menos que Estados Unidos. Yo antes de llegar a Colombia trabajaba en Amgen, una compañía de biotecnología. Me imaginaba que en Colombia no conocían los medicamentos de biotecnología y para sorpresa mía en Colombia todo el mundo tiene acceso a los medicamentos que se producían en Amgen. Entonces realmente tenemos un sistema al cual nos tenemos que sentir orgullosos, pero repito, también pues, necesitamos como sociedad y como especie migrar. Miren estos otros datos. Los costos de la atención médica son insostenibles en las economías avanzadas si no se hace una reforma. Y aquí vemos los distintos países y precisamente pues cómo crece el gasto per cápita en salud versus el crecimiento de la economía, y vemos pues, en los distintos países que lo hace insostenible el año 90 al año 2012, y vemos también pues, cuánto se gasta en los distintos países, del 17% del PIB, ya más cercano al 18% en Estados Unidos, de un PIB gigantesco. Colombia se gasta alrededor del 7% del PIB, ¿cierto? Parecido más o menos al de Grecia. Aquí está pues el gasto de bolsillo también, pero también vemos, digamos, que más no necesariamente es mejor, que más es cómo lo vamos a cuidar y cómo lo vamos a enfocar. Entonces, este dibujo tan bonito de Rembrandt, Mujer durmiendo, 1654, pues realmente me sirvió para mostrar esto. Cada vez gastamos más, cada vez nos alcanza menos. Es insostenible financieramente, como vamos no vamos bien.
Este es un artículo que salió también en la pandemia de McKinsey, se llama Priorizando la Salud, bastante bueno, realmente tiene cosas interesantes y habla de muchas cosas, pues es muy económico, dice, si fuéramos capaces de mejorar la salud, pero dice, la mayoría de esas mejoras son, 70% viene de la prevención, o sea, de los cambios en behavioral, en intervenciones sociales y preventivas en las medidas que se toman. Y habla de datos muy impresionantes. Dice que si se logran tener esas medidas, por ejemplo, en 2040 habrá 230 millones de personas más vivas. En el libro de Abundancia que les hablo de Peter Diamandis, por ejemplo, habla que esa es una de las formas más importantes para reducir la natalidad. Eso suena contraintuitivo, pero es al contrario. Mientras menos personas se mueren, menos hijos tienen los matrimonios, porque antes, digamos, los matrimonios tenían 12 hijos porque se morían 6. Mientras se asegure que los niños no se mueran, pues los matrimonios son capaces de autorregularse. Entonces, digamos, es una forma inclusive de que la misma población se autorregule, porque yo antes también pensaba, decía, bueno, es que si no se muere la gente, pues no vamos a acabar, pero realmente es una forma que es al revés. 43 días por persona perdidas por salud o por muerte prematura, típicamente por cada año, 5% de productividad, y habla que 2 a 5 veces más de lo que costó el COVID cuestan las enfermedades que son prevenibles de una manera pues muy importante. El otro dato que no resalté, pero que es importante, es que dice que por cada dólar que invierte, más o menos se recuperan las economías de 2 a 4 dólares, o sea, tiene una rentabilidad pues bastante alta, que es muy importante. Y aquí sale pues cómo se distribuyen, digamos, esos cambios en los Productos Internos Brutos a partir, digamos, de esos cambios en la salud. Y habla que los 65 son los nuevos 55. Entonces, a partir de eso dijimos, bueno, ¿y cómo empezamos a abordar este proceso? Es decir, el cómo, por dónde empezamos. Y empezamos por un punto que decíamos, ¿cómo será la salud 2030? Hay un escritor que a mí me gusta mucho, que se llama Navin Jain, que tiene un libro que se llama Moonshots, que tiene un capítulo, por ejemplo, de salud, uno de educación, uno de energía, etcétera, etcétera, absolutamente recomendable. Él dice que hoy la innovación es tan rápida que hay que mirar dónde va a estar en la trayectoria de algún tema específico y apuntarle inclusive para que cuando vamos a llegar estemos allá donde está esa trayectoria. Lo que estamos buscando en la FID es que los primeros estudiantes lleguen en enero del 2023. Es decir, la primera promoción se estará graduando en diciembre del 2028. Pero al 2030 quiere decir que tenemos que apuntar dónde necesitamos llegar a partir de este momento, dónde estamos trabajando, que va a estar la salud en ese momento. Entonces quise traer esta diapositiva que me parece bastante ilustrativa y habla de las tendencias de prevalencia de sobrepeso y obesidad en Estados Unidos. Y miren datos de 1985, índice de masa corporal menor de 10, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 24, 25 a 29 y más de 30. Y aquí pues simplemente voy a pasar año a año, para que ustedes vayan mirando, solamente está hasta el 2010, no sé si ya se podrá actualizar, pero digamos yo me tomé el trabajo hace días de actualizarlo en 2010. Miren, en 2010 ya no queda ningún azulito, básicamente porque a partir de 1970 más o menos se descubrió el sirope de maíz, en gran parte que tiene un contenido de fructosa muy alto, la fructosa no se metaboliza, cuando le echan de esos aditivos a todos los productos altamente procesados, eso produce ácido graso, produce resistencia a la insulina y produce un círculo vicioso de obesidad que se rompe básicamente, por ejemplo, con el ayuno intermitente. No tiene que ser todos los días, pero ayuno intermitente con cambiar, digamos, las condiciones. Entonces, tenemos 3 grandes causas de enfermedad. Perdón, controlo las fieras. Que son la obesidad, el alcohol y el tabaco, que son, digamos, absolutamente prevenibles y que se pueden controlar, porque mientras sigamos, pues, digamos, sin entender y sin darle la información a las personas. Y tenía una conversación muy importante en estos días en la maestría sobre el control o no el control, pero es dar las opciones, ser capaz de que la gente tome las mejores decisiones a partir de tener la información y de tener opciones, digamos, que le permitan tener una vida distinta. Entonces empezamos con este dibujo, no pretendo que lo entiendan, simplemente era para asustarlos, pero más adelante, digamos, voy a ir paso por paso para que tengamos muy clara cuál es la propuesta que estamos haciendo. El equipo de Juliana Ortiz, que viene trabajando con Santiago, hizo un magnífico trabajo volviéndolo así como lo ven acá, pero también es para asustarlos otro poquito más, pero aquí sí voy, digamos, a ir paso a paso. Entonces miremos cómo será la salud en 2030, cómo pensamos que va a ser la salud en 2030 y cómo pensamos que tiene que ser una carrera de medicina nueva que nos permita, digamos, partir de ahí. Entonces creemos que la base tiene que ser la bondad. La bondad es la tendencia natural a hacer el bien. Y creemos que la reverencia por la vida alimenta precisamente la bondad y que el amor por la vida es la base para el autocuidado, para el bien ser, el bien vivir y el bienestar.
y que precisamente hoy existe la felicidad como ciencia. Sabemos que el curso más exitoso pues, de la historia de Harvard era el que hablaba de la felicidad, que se enseña y se aprende, o sea que no es una ciencia oculta, pero además el servir como fuente de felicidad, pero además la humildad, que es absolutamente importante para los médicos. Y como les digo, pues yo soy médico y sé que la humildad no es nuestro fuerte, de hecho es de lo que más nos falta, pero cómo ser capaz de educar a esos nuevos jóvenes, hombres y mujeres que lleguen desde la humildad. Y hay una frase muy famosa del siglo XIX que dice que los médicos tienen que curar a veces, aliviar a menudo, pero consolar siempre. Y es empezar a entender que el médico no es omnipotente y no sabe todo. Perdón, aquí se me fue una más. La compasión, y hay un libro muy bonito que se llama Compassionomics, que ya muestra que la única forma de que los sistemas de salud sean sostenibles es que sean compasivos. Los sistemas más rentables de salud son los que son altamente compasivos. O sea, la compasión y hacer el bien es buen negocio, la bondad es buen negocio. Entonces, la compasión se diferencia de la empatía en que la compasión es la disposición a aliviar el sufrimiento ajeno, además de entenderlo. La empatía simplemente lo entiende. Hay un elemento que está aquí que es la autocompasión, que es fundamental, y el médico sea autocompasivo consigo mismo. Y el médico sea autocompasivo con lo que se alimenta. En estos días me enseñaban que el alimento es la luz que metemos al cuerpo, pues todo viene del sol, todo viene de la fotosíntesis, los animales comen plantas y finalmente estamos comiendo luz. ¿Qué hacemos con esa luz que estamos metiendo en el cuerpo? ¿Y cómo somos autocompasivos, sí o no? Y uno de los retos que tenemos entonces es cómo le entregamos a estas personas una visión del cosmos, que sean parte de la naturaleza, que vaya, digamos, en contravía de lo que nos enseñaron de las teorías antropocéntricas, que dice el Génesis, que el hombre estaba para tomar las decisiones de absolutamente todo y es el dueño y puede acabar con todo. Yo creo que somos parte de la naturaleza y no somos los dueños y los señores de la naturaleza y tenemos que entendernos como parte, y por eso decía al principio que cuando miramos toda esa historia cósmica de dónde venimos, nos permite tener ese asombro y esa celebración ante el milagro de la vida, nos permite tener esa humildad. Entonces el reto más importante es esa flecha grande que vemos ahí y es empoderar a las personas para que tengan una vida plena, es devolverle la salud a las personas, devolverle la salud a Juan, a María, a Pedro, para que sean los responsables de su salud. Yo tengo un muy buen amigo, un señor, un artista de 83 años, y hace tal vez 2 años me llamó casi llorando y me dijo, Gabriel, es que el médico me quitó el whisky, yo todos los días me tomo un whisky por la noche, y yo siento que si yo no me puedo tomar ese whisky, yo tal vez no quiero vivir. Le decía, hombre, vení, pongámonos como serios, tenés 81 años, ¿qué te puede pasar si te tomas el whisky y te tomas todas las noches? Que no llegas a los 80, si ya tenés 81. ¿Sí? Entonces, ¿cómo realmente nos empoderamos como dueños de nuestra situación, cada uno de nosotros? Y esta frase que me la enseñó Julio Sayek, que es el rector de la colegiatura hace tal vez unos 5 o 6 años, tal vez 8, creo, permito y promuevo todo lo que sucede en mi vida. Y todos los cuadernos, cuando los empiezan con esa frase, creo, permito y promuevo todo lo que sucede en mi vida, entendiendo que precisamente hay el ser humano son 4 dimensiones, una dimensión física, una emocional, una mental y una espiritual, y que hay unos hábitos que alimentan esas dimensiones que los vamos a ver más adelante, que simplemente quiero mencionar, que es entender que esos hábitos son los que nos van a permitir tener una vida plena, y que podemos aprender a escuchar el cuerpo, y que cuando a mí me duele una rodilla tengo que parar y decir, ¿por qué me estará doliendo la rodilla? Más que tomarme un ibuprofeno. Y yo digo, es como cuando uno se le cae el mofle y se pone tapones en los oídos y se ve, se me arregló el mofle. Pues si tenés tapones en los oídos, pues no vas a oír el mofle. Si tenés dolor en la rodilla, no será importante entender si es un tema de sobrepeso, un tema mecánico, un tema degenerativo, ¿qué te estará diciendo el cuerpo? Y es precisamente algo que se llama biodecodificación, que el cuerpo nos está hablando, pero también es cómo entonces somos capaces de enseñar a estos nuevos profesionales que más allá de médicos, estamos hablando de una escuela de ciencias de la vida, porque vamos a necesitar unas nuevas profesiones, por ejemplo, enseñarle a las familias a vivir en autonomía con lo que tienen, por ejemplo, de huertos caseros, por ejemplo, ser capaz de conectarnos, pero más adelante miramos eso. Entonces, entender que hay una medicina convencional, una medicina oriental, una medicina tradicional y una medicina alternativa, y que todo eso tenemos que combinarlo, pero que nosotros no queremos que esta sea una escuela, digamos, y me perdono que le diga así de claro, hippie, no es que se volvieron hippie, no, no es eso, ni mucho menos, porque además lo vamos a conectar precisamente con todas las tecnologías de la cuarta revolución, blockchain, big data, analítica, genética, biología artificial, biotecnología, nanotecnología, internet de las cosas, inteligencia artificial, computación cuántica, impresión 3D, robótica, medicina celular y regenerativa, porque además lo que vamos a hacer es irnos para Singularity, para medicina exponencial, sentarnos con Daniel Kraft y decirle la mejor medicina del mundo va a estar NeaFit, porque vamos a hacer juntos y porque vamos a ser capaces de alimentar todo esto que estamos haciendo, pero lo vamos a alimentar con un último de tecnología, pero además nuestra propuesta es hacer una mesa de 4 patas, y otra pata puede estar en California o en Estados Unidos, donde ustedes quieran que sea, la otra en Europa y la otra en Asia, y esas 4 patas van a alimentar esa mesa para que sea la mejor medicina del mundo
como decía ahorita, open source, que permita pues precisamente tener ese conocimiento distribuido y cambiar el estado de conciencia de la misma especie humana desde el punto de vista de salud. La salud mental, que es una gran deuda que tenemos, que hoy sabemos que nos falta abordarlo de una manera importante y una manera, pues, digamos, sostenida. Yo esta mañana, desafortunadamente, tuve una pérdida en la familia y hablaba con alguien del CTI y me decía que ya a las 6 de la mañana ya habían tenido otro suicidio, por ejemplo, en Bello, y que ayer tuvieron, por ejemplo, 6 suicidios. Entonces, indudablemente estamos en una situación compleja, difícil, que necesitamos ser capaces nosotros mismos de encontrar formas distintas de cuidarnos, porque esta situación va a pasar más temprano que tarde, pero estamos en un punto, digamos, donde se nos va agotando esa resiliencia y nos tenemos que alimentar entre nosotros, y repito, en tiempos de crisis la esperanza es una responsabilidad. Gestión de riesgo, que sabemos que lo que hacen las EPS es bien, sabemos que las EPS tienen esa capacidad de hacerlo, pero es muy importante, digamos, entender que cuando yo ya tengo un paciente con un infarto es porque no fui capaz de hacerlo desde antes. Esto nos conecta con la medicina de precisión y personalizada, que es absolutamente importante, y termina con la conexión con la tierra, la relación del ser humano con la tierra y con la vida, y que nos permite tener ese mismo asombro y celebración ante el milagro de la vida que mencionaba ahorita. Los hábitos, me quedan 15 minutos, pero vamos a alcanzar a ver todos los temas. Los hábitos, les mencionaba ahorita, que empezamos desde la base, tenemos una dimensión física, una dimensión emocional, una dimensión mental y una dimensión espiritual. Y que estos hábitos alimentan precisamente estas distintas dimensiones. Esta es la base de esta es la base de esta y esta es la base de esta, por supuesto. La alimentación consciente, la actividad física que te conecta con la vida, el sueño y el descanso para reparar, y el cuerpo en equilibrio. Es decir, yo puedo tener un cáncer, pero puedo tener el cuerpo en equilibrio, puedo tener una vida plena, puedo tener una enfermedad congénita, una enfermedad degenerativa, puedo tener una vida plena. En la dimensión, bueno, y esta es la materia y la fuerza, precisamente se representa a través de esta expresión de la materia. La dimensión emocional, el afecto y el amor para relacionarte con el mundo, cómo te relacionas con el mundo desde el afecto y el amor. Estos que tienen este signito acá son hábitos roca, son 7 hábitos roca para el equipo, pues veníamos hablando de 6, pero de reflexiones pues profundas que podemos discutir más adelante. El afecto y el amor es un hábito roca, cómo te relacionas con el mundo determina cómo vives y cómo te cambia la vida. La gratitud de entregar para poder recibir, el balance mental y la armonía para el equilibrio, llámese mindfulness, meditación, yoga, rezar, lo que le funcione, pero cómo logras ese balance mental y esa armonía para el equilibrio. Y finalmente la conexión con la comunidad para servir, cuál es tu papel en la sociedad. Y la dimensión emocional, pues es la pasión y la energía, bueno, es, digamos, la energía manifestada que se convierte en la pasión. La dimensión mental, el conocimiento y el aprendizaje que aprendo, el ocio y la recreación, desconéctate para conectarte, la armonía financiera, el balance entre el tener y el querer, y el autoconocimiento, que constituye la información y el conocimiento. Y finalmente, en la dimensión espiritual, que no es religión, ni mucho menos, es simplemente la dimensión de cómo me conecto yo con esta trascendencia, con el cosmos, con lo que quiera llamar, o simplemente si creo que pues que vivo y me muero, pues también no pasa nada, también necesita una dimensión espiritual. Entonces, el entorno y el mundo, el agua y el aire que tomamos y respiramos, la compasión y la bondad, pensar bonito, desde el asombro y la gratitud, como dicen los indígenas, pensar bonito, la esperanza en nuestras acciones, que todos los días la construimos, y el propósito hoy. El propósito no tiene que ser grandilocuente, no tiene que ser cambiar el mundo, puede ser comprar una casa a mi mamá, puede ser vivir en paz, puede ser que me alcance la plata para estar tranquilo. Bueno, entonces entender que esto nos lleva a pensar cómo estamos habitando la vida desde un punto de vista de empoderamiento y aumentar el nivel de conciencia, y ese tendrá que ser el reto de ese responsable, de ese profesional de la salud, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Todos somos aprendices, todos somos maestros y todos servimos a la vida plena. Entonces, simplemente les hablo ahorita del alimento. Esto lo decía Hipócrates en el año 300, en el año 400 antes de Cristo, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Y si les queda algo, digamos, de todo esto, es que de verdad no es tan difícil, es escuchar el cuerpo. Yo lo aprendí del hijo mío, yo tengo un hijo de 20 años que es bastante delgado, y alguna vez le dije, Pablo, el desayuno, y mi papá, no tengo hambre. Y es que tenés que comer, y mi papá, es que no tengo hambre. Pero es que tenés que comer, papá, es que no tengo hambre. Es que el desayuno es el más importante del día, que es un mito también, ¿no es cierto? Mi papá dice, no tengo hambre, ¿cómo va a comer? Y yo me puse a pensar y dije, Esteban tiene razón, si no tiene hambre, antes le debería prohibir comer. ¿Cuántas veces comemos al día sin hambre? Y eso es un llamado muy simple, escuchemos el cuerpo. Muy bien, entonces tenemos un reto importante, y es que estamos produciendo gran cantidad de información, pero miren lo que está pasando con estos médicos. Cuando le preguntan a los pacientes cómo ven el médico, entonces dice, lo veo pues acosado, arrogante, desinteresado.
Y aquí, de Forbes decía, la mitad de los médicos informan síntomas preocupantes: depresión, agotamiento, insatisfacción, sensación de fracaso. Estos médicos tienen doble probabilidad de cometer un error grave o inclusive consecuencias como alcoholismo, suicidio y demás. Entonces, miren, uno de los retos que tenemos hoy en el mismo libro que les mencionaba es que ya a una persona le podemos medirle el exposoma, el epigenoma, el microbioma, el metaboloma, el proteoma, el transcriptoma, el genoma, el anatoma, el fisioma y el fenoma. Y toda esta información le va a llegar al médico. Entonces imagínense el médico bien acosado, yo llego y le digo: doctor, le traigo mi transcriptoma, mi metaboloma, mi microbioma para que por favor me lo lea. El médico más o menos pues lo quiere tirar por la ventana porque no sabe cómo hacerlo y no tiene la información, pero vamos a ver cómo lo vamos a conectar. Entonces, después hicimos el pensum. Este es el pensum. También puse este dibujo aquí para asustarlos, pero realmente no se los voy a explicar por acá. El equipo de Juli hizo este muy bonito dibujo que también no sirve como base, pero tampoco se los voy a mostrar por acá para seguirlos asustando, sino que se los voy a mostrar por acá. Esta es la misma base que les mencioné ahorita, igualita, entonces no me voy a detener, pero aquí aparece un elemento fundamental y es la bioética, con sus 4 principios: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, que son muy importantes, que también tenemos que ser capaces de enseñarlos bien. Y aparece un concepto que son los hábitos roca, que son los hábitos que nos permiten cambiar la vida, porque son los hábitos sobre los cuales se cimienta pues gran parte de la vida. Y unos médicos que tienen que ser maestros de esos hábitos roca, tienen que ser capaces de aprender a cuidarse para poder cuidar a otros. Si son capaces de hacerlo, son capaces de enseñarlo. Cuando yo estudié medicina, en el CES en el año 90 me gradué, pues yo realmente no sabía, bueno, todavía no sé casi nada de nutrición, pero no salí sabiendo nada. Los pacientes me decían: doctor, ¿qué puedo comer? Y yo decía: pues coma de todo, pero poquito. Doctor, ¿puedo comer chicharrón? Entonces, dependiendo de cómo yo pensara esa idea, hombre, sí o no, pero realmente no tiene unas bases claras y concretas para poder, digamos, cuidar a otras personas. ¿Cuáles son los hábitos roca? Alimentación consciente, actividad física que te conecte con la vida, balance mental y armonía para el equilibrio, sueño y descanso para reparar, afecto y amor para relacionarte con el mundo, compasión como hábito, porque además la compasión da felicidad y da propósito, y la gratitud, entregar para poder recibir. Los indígenas hacen pagamentos, que es entregar, por ejemplo, todo el aire que hemos respirado, todo el agua que hemos tomado, todos los pensamientos que hemos tenido, todas las palabras que hemos tenido a la tierra para podernos vaciar, para poder recibir más. Entonces, un tema tan simple como ese. Que ya hablamos de las ciencias básicas aplicadas a la alquimia de la vida, para una vida plena, donde vamos a enseñar bioquímica conectado con analítica y con genética y con biotecnología y con inteligencia artificial. Vamos a enseñar fisiología conectado con robótica y con impresión 3D y con computación cuántica y con Internet de las cosas. Y vamos a enseñar histología para también entender entonces cómo la medicina regenerativa y la medicina celular tiene un impacto sobre la nanotecnología y cómo podemos cambiar, porque estamos pensando que estos jóvenes pueden salir como empresarios que digan: yo no quiero tener un consultorio, sino quiero tener una empresa de impresión 3D de microtejidos a partir de nanotecnología. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar eso? ¿Cómo lo vamos? El ratio es que aprender, que conectar y que enseñar. Es un gran reto. Ciencias clínicas aplicadas para cuidar la vida, donde tenemos estas distintas clases de la medicina que les mencionaba ahorita, que tenemos que conjugarlas, entendiendo que hay unos ciclos de vida: el bien engendrar, cuando quiero tener un hijo; el bien nacer, el bien crecer, el bien vivir, el bien envejecer y bien morir. Entonces, el viejo de 90 años no tiene que ser como un niño de 15, el viejo de 90 años es perfecto como un viejo de 90 años que vive una vida perfecta, y hay que enseñarle cómo hacerlo, entendiendo el equilibrio entre cuerpo, emociones, mente y espíritu, con medicina funcional y medicina de precisión y personalizada, que permita entender cuál es el medicamento, si realmente es la última opción, cuál es el medicamento hipertensivo que realmente por farmacogenética le sirve a ese señor, entendiendo que necesitamos un conocimiento profundo a partir de la tecnología del paciente, donde esto, pues me perdonan el anglicismo deep phenotyping, deep learning, pero ya lo explico más adelante, que es que la máquina me entregue toda la información, casi que me estoquea al paciente para que me entregue toda la información que yo necesito, sin tenerle que preguntar. Al médico le debería dar vergüenza de preguntar cuántos años tenés, porque eso está en redes sociales, está en todas partes. ¿Cuántos hijos tenés? Eso está en todas partes. ¿De qué sufrís? Eso debería estar en todas partes. El médico debería tener esa información, no perder tiempo preguntando cosas que no debería preguntar, para poder desarrollar una escucha profunda, para poderse dedicar a predecir y prevenir, a acompañar al paciente. Lo más importante, para crear una empatía profunda y una conexión profunda con el paciente, para realmente poder ser un aprendiz siempre, un sanador, un servidor y un maestro de ese paciente, y sobre todo para empoderarlo y para preguntarle cómo estás habitando la vida, ¿cierto? Y para acompañarlo a que viva una vida plena. Entonces, este otro libro de Eric Topol muestra, por ejemplo, cómo ya, pues, si se acuerdan, la singularidad es cuando la máquina va a tener el mismo poder del ser humano. Se habla del 2029, del 2035 muy pronto,
Pero realmente lo que nos damos cuenta es que la máquina, y miren el subtítulo de este libro, cómo la inteligencia artificial puede hacer el healthcare human again. O sea, cómo realmente el médico se va a poder dedicar a mirar al paciente a los ojos y una especie de Alexa va a tomar nota y el médico no va a estar mirando el computador. Y cómo sabemos hoy que este es el desarrollo humano, hasta aquí llegan hoy los sistemas de inteligencia artificial, pero humano más máquina va a hacer que sea más humanista. Entonces lo que estamos planteando es cómo creamos un sistema que haga deep phenotyping, que coja toda esta información, deep learning, redes neuronales, y se le entregue al médico para que se pueda dedicar precisamente a hacer que el trabajo sea amor hecho visible, como dice Jalil Gibran, porque tenemos el trabajo de que todo lo que hacemos se puede hacer bien, y mientras más se hace desde el amor, mejor es todavía. Entonces ese es el reto, cómo construir esa capacidad que hoy todavía no existe en el mundo, pero la vamos a construir desde David, en conexión con Singularity y con todos los que necesiten estar conectados y los que se quieran conectar. Entonces, estudiando para esta presentación, me encontré esta presentación de esta persona que se llama Remco Vermeulen, de Telefónica, que quise traer porque me parece que es muy ilustrativo. Entonces, él empieza diciendo, el futuro de la salud es el comportamiento. Después dice, son los datos del comportamiento. Empieza a mostrar como, por ejemplo, cuando el paciente consulta, llega tarde, porque desde aquí se podía detectar molecularmente que el paciente esta es la, digamos, la carga de enfermedad. Desde aquí se podía detectar que el paciente le iba a dar un infarto. Cuando el paciente le dan los primeros síntomas, consulta, pero cuando ya llega, pues ya llega tarde, ¿cierto? Entonces, si lo logramos hacer 50% más temprano, si logramos que la adherencia sea mejor, los resultados son increíblemente potentes. Entonces, habla que este es el modelo hoy, pero que el modelo debe ser este, ¿cierto? Debe ser los datos históricos que me anteceden, que me ayudan a acompañar al paciente. Entonces, termina diciendo, realmente el futuro es comportamental, más datos de los tratamientos, más machine learning, más diseño centrado en el paciente, que va a realmente redundar en una mejor salud. Y creo que ese es el camino que nosotros queremos tomar. Esto simplemente lo quise para traer que cuando uno se pone a mirar el futuro de la salud encuentras todo este tipo de cosas tan descrestantes. Encontré pues mil y una de estas, una es del Foro Económico Mundial, que habla entonces de los derechos humanos, la educación, los valores, la medicina de precisión, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. O este, por ejemplo, que habla como de estos 6 nodos grandes: organizaciones flexibles, el poder de los datos, la urbanización y la salud, el West contra, pues, el Occidente contra el resto de las culturas, o versus el resto de las culturas, prevención, pero finalmente no es una de ellas, son todas ellas combinadas, pero desde darle al ser humano una posición distinta en los sistemas de salud. Entonces, Margaret Mead, una antropóloga estadounidense, dice: nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos pueda cambiar el mundo, verdaderamente el único que lo ha logrado. Y Peter Diamandis, en este libro que les mencionaba, donde pone la pirámide, digamos, de las necesidades humanas: comida, agua, techo, energía, internet, educación, libertad y salud, dice: lo que me da una gran confianza en el futuro es el hecho de que ahora tenemos más poder como individuos para asumir los grandes desafíos de este planeta. Yo comulgo con eso, estoy absolutamente seguro que la capacidad que tenemos es increíble, y por eso digo que, me perdona el término, que es casi que hasta mañé pensar solamente en un negocio que dé plata nada más, porque finalmente hay tantas posibilidades de salvar vidas, de cambiar el mundo y además de ser rentables, que no tendría razón pues de ser desde ahí. Estas son otras ideas que simplemente quise traer para mostrarles pues en qué vamos, pero no quise terminar esta presentación sin dejar de poner este tema sobre la mesa, agradecerle a los profesionales de la salud que han puesto el pecho, que han dado su vida, que nos han cuidado, que nos han enseñado en esta pandemia. Solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. El Principito. Dice otra vez, las fieras están diciendo que ya son casi las 6:15, pero esta caricatura dice: la verdad es que no luce nada bien, Remigio. Esto sigue creciendo y me temo que poco a poco empezará a entorpecer el correcto movimiento de toda la zona. Van a atender al señor para que los perros se callen. Bueno, y dos frases. Una que se adjudica a Tomás Alva Edison, dice: lo que asegura que es imposible no deberían interrumpir a los que estamos intentándolo. Y la segunda, que es la que más me gusta, de Richard Branson: si tus sueños no te asustan, no son lo suficientemente grandes. Muchas gracias. Gabriel, muchas gracias a vos, y antes de que te despidas, pues creo que ya lo mencionaste ahorita durante tu intervención, pero teníamos una pregunta de Isabel Cristina Arboleda. Ella nos decía
cómo proponen el cambio de paradigmas, dado que las pastillas es el camino más fácil porque calma el síntoma y en cierta manera le quita la angustia a la persona. Pues la verdad es que no sabemos, pero estamos caminando en el camino. No, tiene demasiadas fuentes y por eso simplemente la respuesta es la siguiente. Cuando uno mira, digamos, como un problema grande, necesita tener como un club de superhéroes, como cuando uno estaba chiquito que teníamos los superamigos que se reunían en el Salón de la Justicia. Aquí necesitamos hacer un club de superhéroes. Y superhéroes somos todos tenemos superpoderes. El mismo Alejandro Haddad, que mencioné ahorita, me enseñó hace tiempo, me dijo, cuando lo conocí, me dijo, ¿cuál es tu superpoder? Yo me di cuenta que tengo 3 superpoderes, que son conectar personas, ideas, proyectos. El segundo es crear una visión, que parece imposible, pero llevar un equipo a cumplir esa visión. Y el tercero es hacer disrupción o incomodar. Entonces, aquí sabemos, por ejemplo, que AFIT pues, tiene una maestría en ciencias del comportamiento, tiene filosofía, tiene sistemas, tiene música, pero además estamos dispuestos a trabajar con todas las otras universidades que quieran. Pues digo que esto tiene que ser open source, pero además buscando por fuera también, pero además, por ejemplo, con Confama, que tiene un tema de ciencias del comportamiento importantes, o con Sura, con todos los que quieran estar, pues son más que bienvenidos. Entonces, la respuesta es, no sé, pero vamos a saber. Listo, Gabriel, muchísimas gracias por esos aportes que les has entregado a todos nuestros espectadores que están siguiéndonos en el canal de YouTube. Todos han tenido muchísimos comentarios que luego te mostraremos también allí. Muchas gracias por haber estado hoy acá. Perfecto, así era el tiempo, Jonathan, ¿cierto? Era 1 hora. Sí, muy bien, perfecto, que estés muy bien. Bueno, finalizamos esta primera jornada de celebración, pero les recordamos que la Semana de la Innovación apenas comienza y que vamos a tener unas conversaciones muy interesantes este jueves y viernes. Terminamos el viernes 9 de abril con las transmisiones en directo que ustedes van a poder seguir a través de nuestra página web. Sí, los invitamos a que consulten la agenda completa de la Semana de la Innovación en www.afit.edu.co/Semana Innovación y sigan acompañándonos en esta celebración. Una feliz noche para todos. Hasta luego, que estén bien.